Cuénteme. Pues, pues buenos días nuevamente. Pues acá venimos visitando de parte del Centro Universitario de Occidente, específicamente en el curso de Derecho Administrativo 2, porque estamos conociendo a detalle las funciones de este órgano como la CONRED. Entonces el día de hoy pues tenemos ese gusto de venir a visitarlos para conocer a detalle cuáles son las funciones, cuál es la estructura de la CONRED aquí en Quetzaltenango, y entendemos que a nivel nacional, ¿verdad? Bueno, gracias, sean bienvenidos. Sí, ya le comentaba a un grupo que vino la semana pasada que ya se ha hecho común que cada año vengan grupos, y qué bueno, son bienvenidos. Mi nombre es Sandino Monzón, yo soy actualmente el delegado regional para la Secretaría Ejecutiva de CONRED, toda la región suroccidente, con 6 departamentos a nuestro cargo como sede regional, con un equipo de más de 50 personas y aparte pues la coordinación en todo el área territorial de los 6 departamentos y 111 municipios. Esa es la función que nosotros realizamos desde la región, desde lo que es la región. Le decía a sus compañeros la semana pasada, o no sé si sean sus compañeros, pero les decía primero. Sí, porfa, Simón, ese se va a hacer. Entonces les decía a ellos que para comprender el qué hacer de CONRED hay que entender primero qué es CONRED y la diferencia entre lo que es CONRED y lo que es la Secretaría Ejecutiva de CONRED, que son 2 instancias que, aunque tienen mucha relación, no son lo mismo. Cuando ustedes escuchan o han escuchado o han visto algo en relación a CONRED, ¿en qué es en lo que piensan? ¿O qué es lo que se le viene a la mente? ¿Ustedes qué saben? Pues mayormente nosotros de manera general pues entendemos que es esta coordinación pues meteorológica y también la prevención de desastres, como la atención de desastres naturales, a grandes rasgos, ¿no? Permítanme un segundito. Creo que vienen unas de sus compañeras. Entonces les decía, para comprender las funciones de CONRED, yo siempre le digo a todos quienes tengo la oportunidad de explicarles que hay 2 situaciones a las cuales debemos de prestar mucha atención, y esto nos van a permitir como tal entender en sí qué es CONRED. Les preguntaba allá, cuando ustedes escuchan, ven alguna noticia, alguna información, ven algún movimiento o leen algo sobre CONRED, ¿en qué es lo que piensan? ¿Tú me decías? Pues decía que era pues lo que a grandes rasgos, como repito, pues es esa prevención y atención a los desastres naturales que se puedan suscitar en el territorio nacional. ¿Alguien más? En los informes que dan sobre el clima y todo eso, de cómo vienen las tormentas, ¿cómo se llaman? Los frentes fríos y todo eso. Creo que se me olvidó. ¿Sol? Bueno, quiero contarles que CONRED no es una institución. CONRED es un sistema. Es un sistema porque la estructura de CONRED establece la participación de todas las instituciones del gobierno, además de organizaciones no gubernamentales, universidades, cuerpos de socorro y la iniciativa privada. Es decir, que CONRED es un conjunto de organizaciones e instituciones que se organizan precisamente para prevenir, mitigar, responder y atender
en situaciones o en caso de recuperación y rehabilitación relacionado con la ocurrencia de emergencias y desastres. Eso es correcto. ¿Cómo nos soportamos legalmente? Para eso tenemos la ley y el reglamento de CONRED, que es el decreto 109-96. El decreto 109 del año 1996 establece la creación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Nos basamos en la Constitución Política de la República, que en sus artículos 1, 2 y 3 determina que el Estado de Guatemala se organiza para proteger la vida de sus habitantes, para velar por el bien común, para la seguridad, el bienestar de todos los habitantes de Guatemala. Ese es nuestro soporte constitucional, es decir, que cuando nosotros actuamos en función de lo que nos ordena la Constitución Política de la República, que es velar por la vida, la seguridad, la integridad física de los habitantes de Guatemala y el bienestar común. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad como sistema? Es la vida humana. Esa es nuestra prioridad. De ahí, pues sí es cierto, viene también la parte material, el cuidar, el proteger, algunas situaciones como las partes, como los temas estructurales, la infraestructura del país, que también es importante porque es parte de ese bienestar común. Y de paso, pues no dejamos a un lado el tema del medio ambiente, de la salud y muchas otras situaciones más. Pero la ley de CONRED, el decreto 109-96, si vamos a su artículo 1, nos determina cuál es el objeto. Y en el capítulo 1 dice objeto y fines. ¿De qué? De la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Y en su artículo 1 pues establece que el objeto de esta ley es crear la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de origen natural o provocado. Ojo con esto, ¿por qué dice desastres de origen natural o provocado? Y esto va con algo que tú acabas de decir y voy a corregir esa parte para que aprendamos un poquito al respecto. Con el propósito de, lo que les decía, prevenir, mitigar, responder y participar en la recuperación y rehabilitación por los daños derivados de los efectos de los desastres. En el contexto de esta ley se denominará entonces Coordinadora Nacional. Eso es la coordinadora. Esas son las funciones establecidas por el artículo 1 de la ley de CONRED para el sistema CONRED. Y en el artículo 2 establece la integración de qué, del sistema, es decir, cómo se va a integrar el sistema, cómo se va a integrar la coordinadora, y determina que la Coordinadora Nacional estará integrada por dependencias y entidades del sector público y del sector privado. Ahí enmarcamos todo, sector público y sector privado. Es decir, que dentro del sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres se faculta a la iniciativa privada a participar y hacer parte de este sistema, porque ellos también contribuyen, también colaboran en esa función, y de muchas formas. Es decir, no solo las instituciones de Estado, del gobierno, no solo las ONGs, sino que de alguna u otra forma todos tenemos funciones muy específicas dentro de este sistema. Cuando tenemos una situación de riesgo, emergencia o desastre, muchas veces vemos a personal de otras instituciones actuar, como bomberos, por ejemplo, bomberos voluntarios, bomberos municipales departamentales. Ellos son parte del sistema porque son cuerpos de socorro, Cruz Roja, por ejemplo.
O a veces vemos que está personal del ejército, personal de SOSEP, personal del MIDES, de salud, de cualquier otro ministerio. Y muchos dicen, bueno, pero ¿y Conred? Allí está Conred, porque ellos forman parte del sistema. Que no vayamos nosotros no quiere decir que Conred no esté dentro de ello. Entonces, aparte de que Conred es un sistema, es una coordinadora, no una institución que agrupa o en la que participan todas estas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales y de iniciativa privada, funciona por niveles. Es decir, que a nivel territorial se han establecido niveles en los que actuará el sistema. Es por ello que vamos a encontrarnos con la coordinadora nacional, que es a nivel nacional, ¿sí? Por eso es la coordinadora nacional, dirigida por el mismo presidente de la República, ministros a nivel nacional y representantes de organizaciones, de cuerpos de socorro, de la iniciativa privada a nivel nacional. Luego nos encontramos con el nivel departamental, en donde sigue siendo la misma mecánica, solo que ya en el orden departamental. Es decir, allá en la coordinadora nacional participa el ministro, por ejemplo el ministro de salud o el ministro de educación, pero acá ya no está el ministro, sino que está el director de área de salud o el director departamental de educación, ¿verdad? Allá podrá estar el ministro de gobernación o el jefe de la policía, y aquí nos vamos a encontrar con el comisario de la comisaría del departamento, por ejemplo. Entonces, y es dirigido por el gobernador departamental. Es decir, todas las instituciones y organizaciones que tienen presencia en el orden departamental deberán participar en la coordinadora departamental, dirigidos por el gobernador, que es la máxima autoridad a nivel del departamento. Luego tenemos el nivel municipal, y es exactamente lo mismo, solo que en el orden municipal, ¿verdad? Las instituciones que tienen presencia en un municipio estarán organizadas bajo la dirección ¿de quién? Del alcalde. El alcalde municipal es entonces el director de la coordinadora. En este caso será la coordinadora municipal. En el del departamento será la coordinadora departamental, ¿verdad? Y tenemos también, o se establece también, el nivel local. Aquí cambia un poquito la dinámica, porque a nivel de local, es decir, el nivel de comunidades, aldeas, caseríos, parajes, barrios, colonias, no tenemos una estructura gubernamental, es decir, no hay un representante de todas las instituciones. En algunos casos puede haberlo, porque hay escuela, porque hay puesto o centro de salud, por ejemplo, ¿verdad? Pero no vamos a tener esa cobertura de las instituciones ni de los cuerpos de socorro. Entonces, la organización en el nivel local se hace a través de el COCODE, que se convierte en la máxima autoridad de la comunidad o a nivel local, con la participación de los vecinos. Entonces, eso es el sistema, eso es Conred. Conred es eso. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? El mismo: prevenir y mitigar. Cuando hablamos de prevenir y mitigar, estamos hablando en la etapa de antes. Cuando hablamos de responder, estamos hablando en el momento. Y cuando hablamos de participar en la recuperación y rehabilitación, estamos hablando en el después. ¿De qué? Antes, momento, y después de qué? De la ocurrencia de un desastre o de una situación de riesgo o emergencia. El antes es la parte más importante, porque ahí prevenimos, ahí mitigamos, y cuando prevenimos nos educamos, aprendemos, nos organizamos y nos preparamos. Es decir, vamos a tener la capacidad que si sucede algo podamos atenderlo de mejor forma, a manera de que el impacto sea menor, o lo ideal, que no haya impacto, ¿verdad? Cuando hablamos del atender o de la respuesta, es cuando ya se está dando una situación a la que hay que, valga la redundancia, responder.
Es decir, ya tenemos las lluvias presentes y de repente hay que hacer acciones de evacuación, de búsqueda, de rescate, de habilitación de albergues, de traslado de personas a centros asistenciales, de atención prehospitalaria, por ejemplo. Todo eso es la respuesta. Pero para dar una respuesta efectiva debemos habernos preparado, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a atender si no tengo la capacidad? ¿Cómo voy a atender si no tengo ni siquiera el equipo, las herramientas necesarias para poder atender? Y cuando hablamos del después es que una vez pasa la situación de riesgo, de emergencia o de desastre, es común que hayan daños, principalmente estructurales y de infraestructura. Cuando me refiero a estructurales pueden ser viviendas, edificios de uso común, o la infraestructura pues es las vías de comunicación, puentes, caminos, carreteras, sistemas de agua, de alcantarillado, de energía eléctrica y una serie de situaciones. Entonces debemos de rehabilitar, es decir, que esto sea de nuevo útil, que se pueda utilizar de nuevo. A eso nos referimos con el rehabilitar o el recuperar, ¿verdad? El recuperar. O la reconstrucción, que la reconstrucción ya viene en función de que si tenemos viviendas dañadas por el evento, luego de una evaluación y determinación de qué niveles de daños existen, pues se podrá determinar si se hace un proyecto de reconstrucción y ya construirle casas a las personas que hayan tenido daños severos en sus viviendas, que las hayan perdido. Por eso es que hablamos de 3 momentos: el antes, el durante y el después. Y cada uno de esos momentos establece funciones muy específicas para cada uno de los actores, de todos los actores. Entonces, como Conred, esa es nuestra función como Conred. Ahora bien, es común que veamos muchas veces noticias, información en donde vemos que hay diversas instituciones y a veces las mismas autoridades dicen, vaya, ¿en dónde está Conred? Pero si en la misma autoridad es Conred. Y eso, ¿en dónde lo encontramos? En los artículos 9 y artículo 10 de esta ley, en donde se establecen los niveles, lo que ya les expliqué, y luego donde establece quiénes dirigirán cada nivel. Pero eso es el sistema. Y Conred, como coordinadora o como sistema, tiene una estructura. Y su estructura va desde un consejo nacional que es la máxima autoridad del sistema o de la coordinadora, la junta ejecutiva, la secretaría ejecutiva, y aquí es a donde quiero llegar, la secretaría ejecutiva, y ya vienen entonces los diferentes niveles, ¿verdad? El nivel departamental, el municipal y el local. ¿Por qué quiero hacer énfasis en la secretaría ejecutiva? Porque eso es lo que somos nosotros. O sea, acá ustedes están, comúnmente nosotros le llamamos la sede de Conred, pero es la sede de la secretaría ejecutiva de Conred, porque quienes estamos acá somos parte directamente de la Secretaría Ejecutiva de Conred. ¿Y qué es la Secretaría Ejecutiva de Conred? La Secretaría Ejecutiva de Conred es el ente que lleva la dirección, que lleva la coordinación de todo el sistema. O sea, es decir, somos nosotros quienes hacemos esa función de coordinar tanto con los niveles como con las instituciones del sistema. Eso es Conred. Eso es Conred. Ahora bien, ¿por qué se llama Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado? ¿Por qué creen ustedes? Pues
pues creo que el mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, bueno, si lo vemos en el punto de desastres provocados, o sea, al final entendemos, bueno, yo no sabía, pero ahora entiendo que también tenemos esa categoría de desastres provocados. Sí, y es común que digamos, hay un desastre natural, ¿verdad? O hay un desastre, o ocurrió un desastre natural. Primero quiero decirles que no existen los desastres naturales, no hay desastres naturales. Los desastres están en relación o en función de la afectación a un factor social, que es las personas y la infraestructura. Y eso es un factor puramente social. Entonces, los desastres no pueden ser naturales a menos que haya una situación de afectación puramente ambiental, por ejemplo. Eso podría ser natural. Una situación de afectación puramente a una biodiversidad, a un ecosistema, sin que dentro de ello haya un factor social. Entonces, allí podríamos quizás hablar de desastres naturales, pero en sí los desastres son de origen, son sociales, pero su origen puede ser natural o puede ser social. ¿Cuáles podrían ser entonces los desastres de origen natural? ¿Un derrumbe? Depende. Ahí con un derrumbe va a depender mucho de las características del derrumbe. Puede ser. ¿Cuál podría ser un desastre de origen natural? ¿O a qué nos referimos con el origen? O sea, el origen natural. Tal vez con un hundimiento que ya propiamente la Tierra tiene su misma decadencia. Habría que analizar, que es lo mismo con el derrumbe, habría que analizar muy bien el origen como tal de ese hundimiento. ¿O alguna falla de las que provocan los temblores? Hablemos específicamente de sismos. Ajá. Un sismo, un temblor, un sismo, un terremoto, como le llamamos, su origen es natural. ¿Qué otro? Un huracán. Las tormentas, las lluvias, en sus diferentes tipologías, es de origen. Yo no puedo provocar una lluvia, tampoco puedo evitarla, ¿sí? Y así puede ser que encontremos vientos, frío, calor, en algunos casos enfermedades que también pueden ser de origen natural, ¿verdad? Como epidemias, virus, pandemias, pueden darse. Entonces, nos referimos al origen, a lo que origina la emergencia o el desastre. Por eso le llamamos de origen natural. Y ahora, ¿cuál podría ser un origen provocado? Un evento que se haya originado de forma provocada. Los incendios forestales. Puede ser un incendio forestal por lo regular, y en Guatemala en su gran mayoría, por no decir que todos, los incendios forestales son provocados. ¿Por qué son provocados? Porque hay actividad humana que de forma intencional o no provoca el incendio, como la actividad agrícola, ¿verdad? Las quemas agrícolas, las excursiones, muchas veces hay actividades hasta religiosas que por algún factor, algún descuido pueden provocar un incendio forestal, ¿verdad? Y hay provocados porque sí son ya con la mala intención de venir y prender el fuego, también, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué otro? Un incendio estructural, por ejemplo, ¿verdad? Un incendio estructural. ¿Vienen otros integrantes de la universidad también? ¿Los hago esperar o los hago? Que esperen. Sí, porque si no se van a perder. Disculpe. Un incendio estructural, puramente provocado, ¿verdad? No. Sí, bueno, disculpe. Entonces, y así hay, incluso dentro de esto podemos mencionar accidentes
viales de gran magnitud, ya sea terrestres, marítimos, aéreos, conflictividad social se puede convertir en un desastre. Hemos tenido muertes, heridos, han generado incendios, o sea, hay una serie de situaciones. Entonces, por eso hablamos del origen natural y del origen provocado. Es decir, nosotros como sistema no vamos a actuar solamente en caso de lluvias o solamente en caso de terremotos, sino en todo aquello que represente riesgo, emergencia o desastre. Y por eso le decía, el derrumbe o el hundimiento puede ser de origen natural, provocado, o lo que llamamos antrópico, lo que llamamos la combinación de ambos. ¿A qué nos referimos? Es común que para construir o para, ya sea una vivienda, un edificio o incluso un camino o alguna, hagamos cortes en las laderas, ¿verdad? Los famosos cortes en las montañas. Después, con el tiempo, ese suelo se degrada y con una lluvia o con lluvias, durante la temporada de lluvias, el nivel de saturación de humedad en ese suelo provoca que se derrumbe, por ejemplo, ¿no? Entonces, el origen como tal no fue natural. Sí participó el factor natural, que fueron las lluvias, pero el corte lo hizo una persona, ¿verdad? Entonces no es como tal. Entonces hay algunos casos en donde sí es puramente origen natural. Lo mismo puede suceder con un hundimiento, ¿verdad? Hemos visto casos en Guatemala, por ejemplo, los famosos hundimientos que fueron famosos en los últimos años, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? Pueden haber sistemas de drenajes, pueden haber sistemas de obras que por su daño provoquen el colapso del área. Entonces puede ser de ambos o en una combinación de ambos factores. Entonces eso es para ser como un poco puntuales, eso es Conred, ¿verdad? Conred es un sistema, una coordinadora, y la Secretaría Ejecutiva, que somos nosotros, que somos esa parte que le da la cuerda al sistema, ¿verdad? Que organiza, que prepara, que coordina para que el sistema funcione. ¿Alguna preguntita? Con toda confianza, ¿alguna duda? Puede ser que esto les genere un poco más de dudas, que les aclare algo, pero que de repente digan, bueno, sí, entendí tal cosa y ahora lo comprendo, pero igual me genera otra duda, por ejemplo. No, nos aclaró muchas cosas que no teníamos. Sí, la verdad es que sí. Porque lo asociábamos a cosas que no ni siquiera creíamos que podría tener la intervención de Conred. Eso fue lo que nos ayudó bastante para poder conocer cuál es el concepto de Conred, que no es solo algo específico, sino es amplio, tiene una gran magnitud de cosas que tiene a observar y a crear estrategias y de todo para poder mitigarlas, la prevención, la respuesta y lo demás. Sí, es importante cuando comprendemos qué es la coordinadora, ¿verdad? ¿Qué es el sistema y qué es la Secretaría Ejecutiva? Porque muchas veces hasta nosotros mismos participamos, o sea, no nosotros, sino nosotros como población, como sociedad participamos y no sabemos que estamos siendo parte del sistema, ¿verdad? Por ejemplo, las universidades juegan un papel y de hecho las universidades tienen una función específica porque hay un consejo científico y este consejo científico está integrado en alguna parte, no en su totalidad, por representantes de las universidades, tanto privadas como la Universidad de San Carlos. Por ejemplo, en Guatemala, en la Universidad de San Carlos, se tiene el programa de Volusac que le llaman, que es el voluntariado de la Universidad de San Carlos, y ellos se ponen a la disposición del sistema Conred y van muchas veces, ayudan en el traslado de víveres, van a hacer diferentes acciones
durante la situación de riesgo, emergencia, desastre, y están dentro de lo que establece como parte del sistema. O también su participación en las universidades es que hay jóvenes que hacen EPS, que hacen trabajos de graduación, digamos, en un tema específico del sistema Conred, y ahí dan un aporte. Algunos dentro de esto lo que hacen es organizar, capacitar y fortalecer a comunidades en temas de riesgo, emergencia, desastre, y eso es parte de la prevención, ¿verdad? Es parte de esa participación en la preparación y el fortalecimiento de las capacidades. Entonces, cuando logramos entender eso, yo creo que tenemos una visión mucho más clara de lo que es Conred y lo que es la Secretaría Ejecutiva. Porque es común que pensemos que Conred es una institución. Y entonces cuando me dicen, ay, es que ahí viene el de Conred, ya por costumbre, porque no vamos a entrar en detalles, pues, sí, pero sí, ahí viene el de la Secretaría Ejecutiva de Conred. Al final sí soy Conred, pues sí soy parte de Conred, ¿verdad? Pero hay una diferencia. O lo que es peor, muchas veces hasta escuchamos entrevistas de autoridades municipales, alcaldes, ¿verdad? Que es que aquí en mi pueblo, aquí en mi municipio pasó tal cosa y Conred nunca vino. Y nosotros fuimos y vinieron los bomberos y vino el EG y vino tal, pero Conred nunca vino. Y ellos desconocen que ellos mismos son Conred, y una parte importante de Conred porque dirigen un nivel, el nivel municipal, ¿verdad? Entonces es incluso preocupante. Yo siempre les digo, y ahorita que estamos en una etapa de transición donde hay muchas autoridades nuevas, yo con los que he tenido la oportunidad y en años anteriores, en periodos anteriores, cuando tengo la oportunidad les digo a los alcaldes al momento de tomar posesión, ellos deberían de tener en la mano su código municipal, primero la Constitución Política de la República, luego su código municipal, que esa va a ser su base legal, ¿verdad? Pero también deberían de tener dentro de otras leyes la ley de Conred y saber que ellos son el director del sistema Conred a nivel municipal. Pero es parte del desconocimiento que se da, y también es parte de nuestra función, ¿verdad? Generar ese conocimiento para que entonces las funciones sean mucho más fáciles. Muchos alcaldes, incluso muchos gobernadores, les cuesta comprender que con esta base ellos pueden no mandar, no ordenar, si no lo queremos ver de esa forma tan grotesca, pero sí coordinar y establecer que las instituciones actúen en función de lo que establece la ley de Conred. Entonces, eso es Conred y eso es la Secretaría Ejecutiva. Si queremos hablar de Conred como sistema en sus funciones, solo vayan a la ley de Conred en el artículo 1 y ahí encuentran que el objeto es prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y recuperación. Y ahí ahí englobamos un montón de cosas. Un montón de cosas. En esas 5 palabritas que encontramos ahí, encontramos un montón de cosas. Entonces, eso es Conred, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedó todo claro. Yo espero que sí. Demasiado.